Buenas tardes, nosotras somos el equipo 5 y les vamos a hablar de síndromes clínicos del habla secundarios a la alteración de los sistemas motores. El equipo está conformado por Dianelli, Diana, Ivette y Tania. Primero, ¿qué son los ganglios basales? Los ganglios basales son un conjunto de agrupaciones de neuronas especializadas en procesar el movimiento que son claves para realizar actividades de la vida diaria como conducir, realizar manualidades, subir escaleras. También pueden mediar nuestras emociones, nuestra motivación. Estas estructuras están localizadas en el encéfalo. Estas son el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. El principal neurotransmisor de los ganglios basales es la dopamina. Cada estructura tiene una función especial que realizar. Por ejemplo, el núcleo caudado modula el movimiento y los procesos de emociones. El putamen regula los sentimientos de amor y odio. El globo pálido regula la información entre el putamen y el núcleo caudado. La sustancia negra regula lo que es el aprendizaje, el movimiento y la orientación. Cumplen una función fundamental con el control motor, el control emocional y el cognitivo. Entonces nos ayudan a iniciar y a suavizar los movimientos musculares voluntarios, a suprimir los movimientos involuntarios y coordinar los cambios de postura. Ahora les vamos a hablar de las disartrías discinéticas. Por todo lo mencionado, cualquier alteración en estas estructuras nos va a llevar a experimentar una alteración en el movimiento. Existe la disartría hipocinética y la disartría hipercinética. Hablando de disartría hipocinética, podemos mencionar el Parkinson, ya que en el Parkinson existe una disminución del neurotransmisor dopamina, que como ya habíamos mencionado, es uno de los principales neurotransmisores de los ganglios basales. Esta disminución de dopamina, hablando de la enfermedad del Parkinson, se va a ver reflejada en el núcleo caudal y en el putamen. La enfermedad del Parkinson es habitualmente idiopática. Esto quiere decir que no es causada por otra enfermedad. Se debe a procesos como la intoxicación de monóxido de carbono, arteriosclerosis, intoxicación por magnesio y el uso de algunos tranquilizantes. Esta enfermedad tiene 3 características neurológicas, que son el temblor, la rigidez y la bradisnesia. El temblor suele aparecer durante el reposo y redimir durante el movimiento, y no suele aparecer durante el sueño. La rigidez se puede inducir mediante el movimiento pasivo, puede ser suave o intermitente, y se denomina rigidez en rueda dentada. La bradisnesia es una disminución en la velocidad del movimiento de un músculo en su rango de movimiento. Ahora, en el caso del temblor, dijimos que se denomina temblor en cuentas de rosario. Esto es debido al patrón de movimiento de los dedos de las manos, similar al que tiene cuando una persona pasa de manera continua las cuentas de un rosario. Entre otras características, la demencia está relacionada con la enfermedad del Parkinson, pues muestra una incidencia del 15 al 40% en estos pacientes. También, entre sus características del lenguaje, existe una alteración del vocabulario receptivo, dificultades para la comprensión de los significados de frases ambiguas, dificultad para describir verbalmente los objetos. También está la micrografía, que consiste en la tendencia a la disminución de la altura de las letras manuscritas. Esto, conforme el paciente va escribiendo, la letra se va haciendo cada vez más pequeña. También se puede ver una salivación excesiva y la disfonia, que es la pérdida del timbre normal de la voz. De esto hablaremos un poquito más adelante.
También el paciente suele tener una cara en máscara, esto porque suele disminuir bastante lo que es la expresión facial en este tipo de pacientes. También su postura suele ser cargada en la espalda y ligera inclinación hacia adelante. También tienen la característica de tener una marcha festinante, que es en forma de pasos cortos y lentos, con arrastre de los pies. Ahora bien, hablando de su tratamiento, generalmente se lleva a cabo mediante la administración de un agonista de la dopamina o también por procesos quirúrgicos como la palidotomía, que esto es el procedimiento neuroquirúrgico para destruir una pequeña área de células cerebrales. También puede ser la estimulación cerebral o realizar fisioterapia y logoterapia. Ahora vamos a hablar un poco de la musculatura oral en el Parkinson. Al realizar una exploración convencional, normalmente solo vamos a detectar una lentitud en los movimientos de los labios, de la lengua, así como una disminución en el rango de movimiento. También en el paladar se ve una disminución en el rango de movimiento y puede ser lento y débil. Una prueba que puede ofrecer información más interesante es la diadococinética, en donde se le pide al paciente que realice repetición de sílabas donde se hace más evidente la disminución del rango de movimiento. También el paciente tiende a mostrar una aceleración o un incremento en la rapidez de la velocidad con la que habla. A medida que continúa la repetición, se puede observar una constricción en la pronunciación de las consonantes, de manera que parece que como las sílabas se pronuncian de manera conjunta. Hablando de características del habla, estas van a variar de acuerdo a la fase de la enfermedad y la eficacia del tratamiento que éste esté llevando. Hablando de fonación, se detectó la presencia de alteraciones laringias en el 89% de los pacientes. La característica principal y la más frecuente fue la ronquera en el 45%. También se mostraron otras alteraciones como la voz áspera, voz entrecortada y temblorosa, afonía forzada y muy baja, monotono y monovolumen. En la articulación vamos a notar alteraciones en la articulación debido a estenosis o constricción excesiva del tracto vocal. La estenosis es el estrechamiento de algún canal. En la resonancia vamos a notar que los pacientes presentan hipernasalidad, pero no tienen ningún patrón regular. En la deglución, los pacientes presentan disfagia. En prosodia, los pacientes evaluados han presentado un aumento de velocidad de expresión, así como disfluidez, palilalia y pronunciación de sílabas cortas. La palilalia se caracteriza por repeticiones de palabras, frases o secuencias que a menudo se deben a una lesión subcortical bilateral. Anteriormente se mencionó que las disartrias dicinéticas incluían dos tipos, la hipocinética y la hipercinética. Ambas van a ocasionar una afección al sistema extrapiramidal. ¿Pero qué es el sistema extrapiramidal? Es una red neuronal que forma parte del sistema nervioso central y parte del sistema nervioso motor. Por lo tanto, su afección va a ocasionar el incremento de movimientos de las funciones motoras básicas, tales como la respiración, la fonación y la articulación. Los trastornos de movimientos involuntarios podemos encontrar al temblor, la corea, la tetosis y la distonía. Y por último, no se ha definido adecuadamente la localización específica de las lesiones en los trastornos motores. A continuación, se van a presentar algunas patologías que corresponden a las disartrias hipercinéticas. El temblor patológico. El temblor se clasifica como normal o patológico. Cuando se habla del normal, nos referimos al fisiológico.
es decir, que podemos verlo de manera evidente. Un claro ejemplo es el estrés físico. Y el patológico podemos poner como ejemplo al Parkinson. Ambos pueden aparecer en estado de reposo, mientras el paciente mantiene una postura estática o durante la realización de movimientos. En reposo aparecen cuando una parte del cuerpo está sostenida contra la gravedad. En cuanto a la postura, es cuando se mantiene una extremidad en posición fija, como por ejemplo los brazos extendidos. Y en movimientos, el temblor aparece cuando son máximos en el cuerpo, es decir, que se mueven de forma voluntaria. También existe otra clasificación del temblor, al que se denomina como temblor esencial. También suele tener otros nombres como temblor de acción senil o familiar hereditario. Este se caracteriza porque en logopedia es denominado como temblor orgánico, ya que los músculos intrínsecos de la laringe pueden presentar temblor de manera aislada o acompañados. Esto quiere decir que vengan con temblor tanto de manos, mandíbula o cabeza. Las características del habla. Es una forma pura del temblor de la voz de origen orgánico. En las características de la articulación y resonancia podemos notar que son normales, pero la fonación es quien se encontrará afectada. El paciente presenta temblor regular que modifica el tono y el volumen, y también aquellos pacientes que presenten una afección grave, su voz desaparece. Los pacientes con temblor orgánico muestran un tono excesivamente bajo y monótono, voz con esfuerzo y agotamiento y episodios de interrupción del tono. En el temblor patológico también se va a presentar otro tipo, que es la corea de Huntington. Es una enfermedad hereditaria que ocasiona el desgaste progresivo de las neuronas del cerebro. Este se va a caracterizar por iniciar a los 50 años de edad, o bien puede comenzar desde los 30 o posterior a los 50. Tiene carácter progresivo y mortal. ¿Esto por qué? Porque ocasiona trastornos motrices, cognitivos y psiquiátricos, lo que va a afectar su capacidad funcional. Las alteraciones consisten generalmente en la pérdida de las neuronas en los núcleos caudado y pálido, así como en la corteza cerebral. Recordando un poco de los ganglios basales, estos núcleos se van a encontrar en él. El núcleo caudado es una masa celular gris con forma de letra C alargada y el pálido es la parte medial del núcleo lenticular. A continuación en la imagen podemos ver al cerebro de manera normal y con la enfermedad de Huntington. En el cerebro normal vemos al ventrículo y a los ganglios basales en un tamaño que se puede caracterizar como normal, y en la enfermedad notamos que los ventrículos se encuentran un poco más agrandados de lo normal y una atrofia del tejido nervioso cerebral y de los ganglios basales. Es decir, que si comparamos la imagen con el cerebro normal y con la enfermedad, podemos ver que en los ganglios basales se encuentran un poco más grandes y en la enfermedad ya se encuentran bastante disminuidos. Al lado de esa imagen podemos encontrar a una persona con dicha enfermedad. También existe otro tipo de corea, que es la corea de Sydenham. Esta es un trastorno infantil, también denominado baile de San Vito en terminología antigua. Ocurre después de una infección con ciertas bacterias llamadas grupo A. Esta es la que causará fiebre reumática y la faringitis estreptocócica, que afectará a los ganglios basales. En la imagen podemos observar cómo la paciente está realizando movimientos involuntarios o también que están caracterizados por presentarse a manera de baile. Los síntomas desaparecen por lo general al cabo de los 6 meses. Las características neurológicas asociadas. La corea de Huntington se caracteriza por demencia y movimientos involuntarios.
Los movimientos coreicos son rápidos y coordinados, pero carentes de objetivo. Esto quiere decir que realizamos movimientos sin sentidos y que no los pensamos para llevar una acción a cabo. Aparecen de manera imprescindible y pueden afectar cualquier grupo muscular, es decir, que pueden aparecer cuando nosotros nos encontramos en reposo, realizando alguna actividad o manteniendo algún tipo de postura. Y los movimientos automáticos pueden estar interrumpidos, es decir, que mientras nosotros realicemos algún tipo de movimientos para realizar una actividad, pueden aparecer estos movimientos involuntarios. En la musculatura oral, la presencia de hipotonía y de movimientos de la musculatura oral es variable. Una característica de la enfermedad de Huntington es la incapacidad para realizar la protrusión de la lengua. La corea de Sydenham afecta con frecuencia los movimientos involuntarios de la boca y la laringe. Características del habla. Las características que se van a presentar a continuación fueron tomadas de un estudio realizado a 30 pacientes con corea, de los cuales se va a presentar la fonación, la articulación, la resonancia y la deglución. En la fonación, los pacientes presentaban voz áspera con sonido forzado o ahogado. También se encontró el habla entrecortada, variaciones en el volumen que se debían a la alteración en el control de los movimientos auxiliares y niveles bajos de tono, interrupciones de la voz y variaciones en el tono. En la resonancia, el 43% de los pacientes presentó hipersensibilidad y la interferencia con la resonancia contribuyó a los problemas de la articulación, incluyendo las consonantes imprecisas y las frases cortas. En la articulación, las dificultades con el ajuste muscular dieron lugar a la imprecisión de las consonantes, alteración en la dirección de los movimientos y disminución en la acentuación y frases cortas. Y en la deglución, el síntoma más frecuente fue la disfagia. La disfagia es la dificultad que se presenta al tragar. Las fases orales de la deglución estaban afectadas significativamente por los movimientos irregulares e incoordinados de la lengua, así como por los cambios del tono facial. Distonía y atetosis. La distonía y la atetosis son trastornos del movimiento que se clasifican dentro del grupo de las hipercinesias lentas. Sus características principales son los movimientos lentos, movimientos involuntarios y movimientos repetitivos. Esto se debe porque el área que se encarga de la motricidad en el cerebro recibe sobreestímulos, lo que ocasiona que la persona se mueva más de lo que debiera. Esto porque en lugar de activarse un solo par de músculos, se activan muchos más. Entonces, se van a producir contracciones y relajaciones repetitivas, provocando los movimientos involuntarios, es decir, que no van a ser controlados por la persona. En la distonía, se van a mantener por mucho tiempo las contracciones, lo que provoca una rigidez y posturas anormales, además de los movimientos involuntarios. La diferencia entre la atetosis y la distonía es que los pacientes con atetosis son incapaces de mantener una parte del cuerpo en una posición determinada o fija, además de los movimientos lentos, constantes e inevitables. Etiología. La mayor parte de las hipercinesias se acompañan de una lesión localizada en los confines de los ganglios basales. En esta ocasión, para los trastornos de distonía y atetosis, no hay una etiología bien definida, ni tampoco existen zonas focales de lesión. Sin embargo, pueden estar precipitadas por encefalitis, donde ocurre una inflamación en el cerebro debido a una infección en el mismo, lesiones vasculares, donde ocurre traumatismo de los vasos sanguíneos, se puede dar también por traumatismos de parto, y cuadros neuronales degenerativos, como una trombosis cerebral que afecta el equilibrio,
movimientos y funciones del habla y la coordinación. Esto porque no llega suficiente oxígeno al cerebro debido a que ocurre un coágulo en la arteria que lo irriga. En esta imagen podemos observar la encefalitis y en estas dos, ejemplos de lesiones vasculares y cuadros neuronales degenerativos. Características neurológicas asociadas. En la distonía se va a presentar un exceso de tono muscular, ya sea en el tronco, cuello o partes proximales de los miembros. En el tronco se va a llevar a la columna en hiperextensión. En el cuello, que también se le conoce como distonía cervical o tortícolis, va a llevar al cuello en una posición fija. Puede ser en flexión, extensión, flexión lateral y rotación. Y también va a predominar más en los pies y en las manos. En la tetosis se van a producir movimientos involuntarios, mayormente en los brazos, en la cara y en la lengua. En la lengua se le va a dificultar mucho a las personas mantener el alimento dentro de la boca. Características del habla. Fonación. Las personas con distonía van a presentar voz áspera, con un carácter forzado, ahogado. Estas personas no van a poder pronunciar una palabra de manera completa y se les va a escuchar cómo les falta el aire. Habla entrecortada, intermitente y con una inspiración audible. Por lo mismo de que les falta el aire, estas personas no van a poder terminar una palabra y mucho menos una oración. Voz monótona y monovolumen. Las personas con distonía pueden tener ya sea un tono de voz muy bajo o un tono de voz muy alto. Interrupciones de la voz y periodos de silencios inapropiados. Por la falta de aire, estas personas van a sentir fatiga y van a quedar en silencio por unos segundos, luego van a seguir intentando pronunciar la palabra. Temblor de la voz. Esto se debe a los movimientos involuntarios que se presentan en los músculos del habla. Las personas con atetosis van a presentar reserva respiratoria escasa y patrones respiratorios alterados, por lo mismo de que a las personas con atetosis también les va a hacer falta el aire para poder pronunciar bien las palabras. Voz excesivamente alta y ahogada. Esto va de la mano con la voz monótona y monovolumen. En este caso, las personas con atetosis van a tener un tono de voz muy alto. Coordinación con la articulación impredecible y a menudo bastante anómala. Las personas con atetosis no pronuncian las palabras de manera adecuada ya que no tienen una buena coordinación. Al trastorno de la fonación se le llama disfonía espástica o espasmódica, que afecta a los músculos aductores de la laringe. Por lo tanto, el aire no podrá pasar por las cuerdas vocales de una manera adecuada y esto va a generar un dolor en el área laringea y también se le podría conocer como una distonía laringea focal, porque la distonía va a estar presente en los músculos aductores de la laringe en específico. En la articulación, las personas con distonía van a presentar imprecisión prominente de la articulación, es decir, que las palabras las van a estar pronunciando ya sea con una sílaba diferente o ya sea que le agreguen una sílaba más o que le quiten una sílaba. Distorsión de las vocales. Pueden estar cambiando las palabras por mezclar vocales diferentes o vocales que no vayan acorde a esa palabra que quieran pronunciar. Interrupciones irregulares de la articulación. Las personas con distonía de igual manera no pueden articular bien las palabras, entonces no les va a salir una palabra de manera adecuada. Prolongación de los fonemas y variabilidad en la velocidad del habla. Por lo mismo de que no tienen una buena articulación, van a tratar de pronunciar la palabra, pero les va a salir de una manera muy rápida.
Las personas con atetosis van a presentar un habla a menudo ininteligible a consecuencia de los problemas de la articulación, rangos aumentados de movimientos de la mandíbula. Por los movimientos involuntarios que presentan, van a tener de la mandíbula en movimientos constantes, y esto va a generar que la persona no pueda articular bien las palabras. Posición inadecuada de la lengua, esto por lo mismo de las contracciones involuntarias, y como habíamos dicho desde el principio, la persona tampoco puede mantener el alimento dentro de la boca. Tiempos de transición prolongados. Retracción del labio inferior. Por los movimientos involuntarios que se producen, van a mantener el labio inferior hacia adentro. Por lo tanto, la lengua va a ir de manera prominente hacia adelante. En la resonancia, es decir, la modificación del sonido producido desde las cuerdas vocales, se va a ver más afectado en las personas con atetosis, porque van a presentar una inestabilidad de la posición del velo del paladar y por lo tanto problemas para el cierre velofaríngeo. El cierre velofaríngeo es fundamental para la producción del habla. Se trata de un mecanismo tridimensional que involucra al velo del paladar y a las paredes faríngeas laterales y posterior. Separa la cavidad nasal y oral en actividades del habla y la deglución. En este caso, los músculos que intervienen en el cierre velofaríngeo se van a ver afectados por la atetosis. El velofaríngeo se cierra y permanece así por periodos de tiempo que no deberían o dejan una pequeña apertura y el aire pasa forzadamente, lo que provoca secreciones y van a dar como resultado sonidos fuertes y fatiga. En esta imagen podemos observar al velofaríngeo completamente cerrado. En la deglución se va a ver más afectado en las personas con distonía, porque van a presentar una dificultad para mantener el alimento en la boca y por lo tanto no va a haber un control del bolo alimenticio. En esta imagen podemos observar las fases de la deglución de una manera adecuada. En la imagen número 1 podemos encontrar también al velofaríngeo que está completamente abierto para que el aire pueda pasar de una manera adecuada desde las fosas nasales hasta la tráquea. En la imagen número 2 podemos ver que la lengua está empujando al bolo alimenticio y automáticamente el velofaríngeo se cierra y la epiglotis bloquea la laringe para que el bolo alimenticio no pase por la tráquea y se vaya directamente hacia el esófago. En la imagen número 3 finalmente podemos ver que el bolo alimenticio pasó de una manera adecuada y automáticamente el velofaríngeo se vuelve a abrir, así como la epiglotis deja de bloquear la laringe. En las personas con distonía, este proceso se puede dar con interrupciones y puede provocar problemas serios y secundarios como la asfixia. Disinesia tardía. Este es un trastorno del movimiento que se va a deber a una lesión extrapiramidal, el cual se refiere al uso prolongado de las fenotiazinas, que es un medicamento que se utiliza para trastornos mentales y emocionales graves. Sin embargo, este va a presentar diferentes síntomas como son los movimientos coraiformes, el cual el paciente va a retorcer el tronco continuamente, los mioclónicos, que se refieren a las sacudidas involuntarias y súbitas, ya sea de un músculo o de un grupo muscular, y los rítmicos peculiares, que son los repetitivos. También va a presentar movimientos anómalos en la región oral, aleatorios en los labios y la lengua, y la captura de mosca, que este último se refiere a los movimientos involuntarios de la lengua, ya sea hacia afuera o hacia dentro de la boca. Los movimientos aleatorios pueden dar lugar a una alteración de la coordinación en cualquiera de las fases de la deglución, ya sea la oral, la faríngea o la esofágica. Sin embargo, en el estudio de la disfagia se puede observar una acumulación del alimento,
la estasis faríngea y la aspiración antes, durante y después de la deglución, en el cual el reflujo del alimento puede ser resultado de una falta de coordinación esofágica. Lesiones del cerebelo y las vías cerebelosas. Continuando con el cerebelo, como ya se ha mencionado antes, el cerebelo es un centro importante para la integración y para la coordinación de las actividades sensitivas y motoras, del cual se van a recibir axones procedentes de las cortezas sensitivas y motoras. Sin embargo, tener un daño en estas estructuras puede ocasionar trastornos como son la ataxia y la disartría atáxica. Disartría atáxica y sus causas. La disartría atáxica se va a deber a una lesión en algún punto del circuito de control cerebeloso, pero la lesión puede estar localizada exclusivamente solo en el cerebelo o también puede formar parte de un cuadro más generalizado en el cual se van a ver afectadas varios sistemas. Sin embargo, las causas que da esta enfermedad son variadas, como las enfermedades degenerativas, como son la ataxia de Friedreich o la esclerosis múltiple, los traumatismos como son los golpes, los tumores, la toxicidad por alcohol y la neurotoxicidad inducida por medicamento, que estos pueden ser como los fármacos fenitoína, el diazepam o el litio. Características neurológicas asociadas. La ataxia es un cuadro de alteración de la coordinación homogénea del movimiento. Esto puede ser debido a la ausencia de información sensitiva de coordinación con respecto al rendimiento motor. Sin embargo, este tipo de alteraciones puede ser demostrada por medio de un ejercicio, en el cual se le pide al paciente que toque con un dedo su nariz o que recorra la espinilla de una de sus piernas con el talón de la pierna contralateral. Aquí se pueden observar la afectación de los movimientos alternantes rápidos, el equilibrio y la marcha, y normalmente el movimiento tiene un inicio lento en todo su rango. También los movimientos repetitivos pueden ser irregulares y mal coordinados, el cual se le va a denominar como diasdicocinesia. Dentro de las características del habla se encuentra la fonación, la resonancia y la articulación. En la fonación, la voz puede ser más o menos normal, aunque en ocasiones se va a mostrar variaciones excesivas en el volumen. También se puede observar una voz áspera, similar a la que acompaña el temblor de la voz por causas orgánicas. En la resonancia, la función velofaringea puede ser normal, con una resonancia conservada, pero también en ocasiones se observa una resonancia hipernasal y aquí no es frecuente la emisión nasal del aire. Y en la articulación, el habla de los pacientes con disartría atáxica se va a caracterizar por una imprecisión en la producción de las consonantes, también una distorsión en las vocales y puede haber interrupciones irregulares en la articulación. Sin embargo, la velocidad aquí suele ser lenta, aunque en algunos pacientes es normal. Por último tenemos la prosodia. Las alteraciones de la prosodia suelen ser observadas con mayor facilidad en los pacientes con disartría atáxica. La prosodia típica de Darley nos dice que es denominada como un esfuerzo excesivo y compensado, y no es que todos los pacientes con disartría atáxica lo tengan. Más bien, esta nos hace referencia a la tendencia que tienen estos pacientes al aplicarle un énfasis vocal muy excesivo sobre sílabas y palabras que
normalmente no están acentuadas. Como por ejemplo, en vez de que digan ventilador, dicen ventilador. O en vez de que digan bulto, dicen bulto. Y normalmente para esto utilizan un patrón lento y muy medido. Duffy también nos dice que en algunos pacientes puede predominar las interrupciones irregulares de la articulación, lo que hace que el habla tenga un carácter irregular, más o menos como los pacientes que llegan con intoxicación alcohólica. Entre las alteraciones de la prosodia también está la prolongación de los fonemas, acompañada de intervalos normales en el habla. En la disartría táxica también se ha utilizado términos como habla escandida o entrecortada. Y según la descripción de Charcot, esta forma de habla es muy lenta, con una pausa después de cada sílaba, como si las palabras fueran medidas o cortadas. El patrón del habla escandida pues es idéntico al patrón del habla con acentuación excesiva y homogénea, que es descrito por Darley.